Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy dedicado al contexto nacional, ¿no? A la situación económica, a la situación política que está atravesando el gobierno y el país en general. Sí, tema insoslayable que además solapa cualquier otro tema del que se pueda hablar, ¿no? Las urgencias económicas, la sensación de crisis que el gobierno se niega a reconocer, que dice que no hay crisis cuando lo que se percibe en la calle, tanto por el mercado cambiario como por las propias reacciones que tiene el gobierno, por ejemplo, salir de urgencia a pedir una asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional, lo único que hacen es reafirmar esa impresión, esa imagen de crisis que tantas veces ya se han visto en este país, ¿no? Bueno, desde muchos sectores del gobierno se viene negando la realidad. De hecho, Duhovne ha tenido diferencias importantes con lo que ocurre a nivel económico en el país en los últimos meses, ¿no? Diciendo que la inflación venía bajando, por ejemplo. Bueno, lo cierto es que el contexto económico ha traído también consecuencias políticas, vamos a estar hablando de estas cuestiones, y también consecuencias en los sectores productivos, que ya están cambiando y recalculando este 2018, que arrancaba con algunas expectativas. Había incluso en los últimos meses y hasta comienzos de abril alguna idea de que el segundo semestre podía llegar a ser bastante bueno para sectores industriales, para sectores del comercio y los servicios. Bueno, después de estas 2 o 3 semanas que estamos transitando, todas las empresas están recalculando y estimando nuevos parámetros de aquí a diciembre. Vamos a hablar de esas cuestiones porque va a estar aquí el presidente de FEDECOM, de la Federación Cordobesa de Comercio, Marcelo Stelli, charlando con nosotros. Es un contexto muy complejo, por lo tanto tiene muchísimas aristas para analizar. Una de esas aristas es lo político. ¿Qué impacto está generando esta crisis en el cuerpo político del propio presidente y de la coalición de gobierno? Cambiemos, que hasta hace poco tiempo como marca era muy importante. Sí. Hay profundos deterioros tanto en la imagen personal de Macri, de la gestión, como sobre la marca Cambiemos. De esos temas vamos a estar hablando con Gustavo Córdoba, el consultor de la provincia, que tiene datos muy fresquitos y encuestas que marcan precisamente esta pérdida de capital político que está teniendo el gobierno nacional. Y cómo se reconfigura la oposición también, ¿no? Que parecía muy atomizada y ahora hay algunas señales de unidad en algunos sectores, por lo menos. Sí, que todavía no tiene emergentes claros, ¿no? No tiene liderazgos que se destaquen unos por sobre otros. Esto puede dar alguna buena noticia al gobierno, ¿no? Sí. No tener todavía figuras fuertes que le sirvan de antagonistas. Vamos a hablar con Córdoba precisamente también ese panorama de la oposición. Bien. Y vamos a hablar con economistas. Con economistas de la ciudad. Uno de ellos, Jorge Hernández, así es, de la Universidad de Río Cuarto, con una mirada muy crítica con respecto al gobierno nacional desde el inicio, ¿no? Así es. Hernández siempre fue crítico del gobierno ya desde el 2015 con las primeras medidas de gobierno que se tomaron. Vamos a analizar con él el contexto actual y hacia dónde puede ir la situación económica. Especialmente por la presencia del Fondo Monetario Internacional, además, ¿no? Así es. Y las implicancias que eso puede llegar a tener para el país en general y para algunos sectores sociales en particular. También vamos a hablar con Guillermo Mana, con quien vamos a abordar otra arista y también vamos a hablar de lo financiero. ¿Qué implica la llegada del Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es el momento que está viviendo Argentina y la posibilidad de que la crisis se ahonde todavía más? Así es. Y está bien que el equipo económico tenga varias cabezas, también lo vamos a hablar con Mana. De eso vamos a hablar con Guillermo Mana, ex secretario de Economía de la Municipalidad. Así es. Vamos a los auspicios y enseguida tenemos aquí a nuestros primeros invitados. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, Cotreco, Higiene Urbana, AEFIP, UPC.
Seguimos en Entre Líneas y vamos a seguir hablando del panorama y del contexto económico nacional, de la actividad económica en sí. Bueno, hemos repasado por allí los sectores productivos, vamos a hablar de los sectores comerciales. Está con nosotros Marcelo Stelli, que es el presidente de FEDECOM, de la Federación Comercial de Córdoba. Marcelo, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. He tenido la oportunidad de hoy llegarme hasta Río Cuarto por una importante reunión en el CESIS, así que aprovecho para estar acá con ustedes. Gracias. Bueno, ¿cómo está viendo el panorama? Bueno, realmente estamos un poco sorprendidos con las últimas determinaciones del Gobierno Nacional y bueno, con prudencia, con expectativa por lo que pueda llegar a ocurrir y venir, ¿no es cierto? ¿Qué creen que puede pasar con respecto a la actividad, que es lo que interesa a todo el mundo, ¿no? La necesidad de que se reactiven las ventas, de que se cree empleo, de que la gente pueda comprar y consumir. ¿Qué expectativas tienen para lo que resta del año? Bueno, nosotros veníamos en un crecimiento de la actividad en general económica y con una marcada, digamos, caída en el consumo en los últimos 2 o 3 meses, que entiendo yo que era producto un poco de la incertidumbre que ya veníamos observando en el plan económico del gobierno, que después se vio reflejada con la corrida cambiaria que hemos tenido la última semana. Es todo, digamos, una incertidumbre a lo que pueda llegar a venir. Entendemos nosotros que si el gobierno está tomando esta medida es para aliviar un poco la situación, tratar de anclar en algún valor el tipo de cambio y bueno, y ver cómo repercute en el consumo. La incertidumbre no ayuda nunca para el consumo, ¿no? Evidentemente que no. Las medidas tomadas durante la corrida cambiaria de elevar las tasas de interés al nivel que se elevaron, eso evidentemente frena el consumo porque la gente se guarda en sus ahorros o algo en plazo fijo por lo tentado por las tasas. Así que bueno, es todo un proceso que lo deberíamos pasar y ver cómo sigue todo esto. No hay mucho análisis que hacer desde el punto de vista que uno no es economista, es dueño de una pyme y está atento a todas las variables que puedan ocurrir. Desde la Unión Industrial de Córdoba en las últimas horas se señaló que hubo un cambio drástico del panorama, lo que esperaban un segundo semestre con algo más de oxígeno y algún grado de crecimiento, que sea mínimo pero crecimiento al fin, pasó a ser ahora un escenario de al menos planchado, ¿no? ¿Es esa la sensación que tienen, que este año está perdido en materia económica, digamos? Yo no diría sea perdido, es un año que es un año difícil, ya venía siendo un año difícil, por el tema también de cómo se habían estado dando lo que es el sector agropecuario y su cosecha, que eso repercute mucho en el sector agroindustrial y definitivamente en el consumo. O sea, ya estábamos atravesando un año bastante complicado y esto es un tema que nos sorprendió a todos. Así que bueno, estamos en ese estado de análisis y para ver cómo salimos de esta. Entiendo que vamos a salir bien. ¿Tienen problemas de financiamiento hoy las empresas, teniendo en cuenta las tasas que existen, incluso financiamiento a muy corto plazo? El financiamiento en el sector pymes estaba siendo bastante bien atendido. Había tasas promocionables, digamos, promocionadas en algunos sectores. Y esto del fuerte aumento de las tasas perjudica mayormente al comerciante o la pequeña empresa que trabaja, se financia con adelantos en cuenta corriente o venta de valores, que ahí eso está resultando muy caro, eso va a ser negativo. O sea que los problemas de financiamiento viene, o de las tasas viene por el financiamiento y porque frena el consumo, digamos, le pega por 2 lados a las pymes. Claro, o sea, la pyme que financiaba a lo mejor con recursos propios, tomando cheques a 60, 90 días, tenía que recurrir a lo mejor a los bancos, esos cheques se venden, es una mecánica habitual en los bancos, los adelantos en cuenta corriente, todo eso es un costo que sube y a estas tasas realmente es complicado. Marcelo, estaban en las últimas mediciones, o generalmente la FEDECOM hace algunas diferencias entre lo que ocurre en Córdoba Capital y el interior. En las mediciones, cuando mostraban incrementos de consumo, decía, bueno, el interior se comporta mucho mejor que Córdoba Capital. ¿Hoy cómo está el interior? Bueno, el interior de Córdoba nosotros lo observamos siempre como que fue el que mejor traccionó en la recuperación del consumo, cuando se empieza a recuperar el consumo. Eso se originó fundamentalmente por la reactivación fuerte de la industria metalmecánica.
y los pueblos del interior reaccionaron rápidamente. Córdoba se termina de emparejar recién a finales del año pasado y ahora observamos, en las últimas 2 mediciones que hicimos, una caída en el consumo en general, tanto sea Córdoba capital como el interior. ¿Y qué está pasando con los costos y con los precios, ¿no? Hay remarcaciones, ustedes sufren la pérdida de costos y tienen que trasladarlos. Indudablemente que todo tipo de aumentos que se vinieron dando, los aumentos de combustibles, los aumentos de tarifas, una vez que van... Que son básicos. Son básicos, ¿no? Y son básicos en la conformación de los costos. Claro. Evidentemente que no queda otra salida que trasladarlo a precio. Eso es matemático. Claro. Eso es, y después está el que marca o remarca por las dudas, que eso es también algo especulativo, ¿no? Y negativo que lo tenemos los argentinos. Y fundamentalmente la cultura argentina está muy ligada a lo que pase con el dólar, y cuando vemos que el dólar se mueve, enseguida la gente aumenta por las dudas. Sí, se vio en muchos casos no solamente aumentos por las dudas, sino también incluso faltantes de algunos productos para conseguirlos, ¿no? Típica conducta. Sí, o por ejemplo, yo tengo una pyme industrial y donde una de las materias primas que tenemos es el hierro y la chapa. A mí la semana pasada me pasaban reajuste del 14% en el hierro. Y esta semana me llamaban para decir, no, mirá, bajamos 4 puntos. O sea, ponen los aumentos por las dudas y después, bueno, los retrotraen, los bajan, pero hay que ver si realmente se bajan a los costos que realmente son. Entonces, creamos todo un mercado de incertidumbre que hace que también los precios estén inflados. Ni que hablar en este contexto, entonces, de inversiones y perspectivas de creación de empleo, ¿no? Como máximo sostener lo que hoy existe. Acá, o sea, para ver algo positivo, porque también veamos algo positivo, si tenemos un tipo de cambio un poquito, digamos, elevado, o mejorado lo que estaba, bueno, eso va a favorecer indudablemente algún sector, claro. Y el sector agroindustrial exportador. Hablemos de lo que es el campo. Sí. Bueno, lo negativo que tenemos este año fue que el campo, bueno, las cosechas en muchos lugares no han sido las esperadas. Este periodo de lluvia que estamos atravesando también está trayendo un montón de problemas. Y por ahí vamos a tener que esperar a la cosecha fina para empezar a ver algunos de estos resultados. O sea, por ese lado, a lo mejor lo que es el interior, que bien marcamos nosotros de la federación, a lo mejor no lo sienta tanto. Claro. Porque bueno, la soja está... Por las características que tiene. Por las características que tiene, después hay mucha soja guardada que seguramente se irá vendiendo y el precio está muy bueno. Y con un tipo de cambio para arriba, un poco más alto, eso va a favorecer. Lo que tenemos que ver cómo repercute esto en los precios de los insumos básicos de la canasta familiar y cómo van, digamos, los sueldos con los precios. Claro, para el poder adquisitivo, ¿no? Del mercado interno. El poder adquisitivo del mercado interno y del consumidor, que el consumidor más importante que nosotros medimos es el del supermercado, el de la tienda, de la zapatería, o sea, el que va y gasta el sueldo. ¿Es hoy la inflación uno de los temas centrales a resolver para el sector? La inflación nosotros veíamos que se estaban haciendo esfuerzos grandes para ir controlándola, si bien ya se habían corrido las expectativas de lo que se pensaba para este año, pero bueno, proyectábamos en general en todas las cámaras, se veía una proyección de entre un 20 y un 22% para fin de año, que si vos lo ves siempre buscando de ver las cosas positivas, era más baja del año pasado. Y teniendo en cuenta el reajuste de las tarifas y el sinceramiento de los precios, nos da una expectativa que para el 19 podríamos empezar a descender un poco más aceleradamente, aceleradamente la inflación. Ahora, bueno, todo este panorama nuevo veremos cómo reacciona. Claro, que hay incertidumbre también en ese aspecto, claro, ¿no? El Estado, el gobierno ha tomado alguna medida como cerrar un acuerdo con las petroleras para que no aumente el combustible por 60 días. Lo vemos que eso ayuda a por lo menos tranquilizarnos un poco. Marcelo, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, a disposición siempre. Bueno, muy amable, muchas gracias. Nos vamos a una pausa, enseguida seguimos analizando la situación desde el punto de vista económico-financiero. Ya volvemos.
18 líneas urbanas, nuevas unidades, más tecnología, mejor servicio. Desde hace 65 años nos esforzamos por ofrecer cada día un mejor servicio a los usuarios de nuestra ciudad. Para viajar tranquilo, saca tu SatBus. Sociedad Anónima Transporte Ciudad de Río Cuarto. Desde 1950, una empresa al servicio de la gente. Hoy Hemos informa. ¿De dónde viene el agua? Nuestra agua proviene de la cuenca del río Cuarto y esta se obtiene a través de la galería filtrante, ubicada en 3 acequias, y de más de 30 perforaciones ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. La galería filtrante capta el agua de las profundidades del río y un acueducto la lleva hasta el tanque de reserva, donde es clorada. Desde allí pasa al tanque de distribución, desde donde se distribuye a toda la ciudad. Nuestra agua. Cuidemos nuestra agua. Es única. Es nuestra. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad.